Dile a tu hijo, tu hija, tu esposo o esposa que viva la familia. Comienza ahora. Un grupo de colaboradores con experiencias en el tema de la familia están aquí, listos para atender las preocupaciones y necesidades de las familias puertorriqueñas. Pónganse cómodos y digan todos juntos: ¡Que viva la familia! Muy buenos días y saludo a todos nuestros amigos y amigas que nos escuchan a través de Católica Radio en tu programa, Que Viva la Familia. Es una alegría poder estar aquí, acompañarte en esta mañana de domingo, en nuestro programa que es para ti, para la familia, un espacio que hemos sacado para ti. Saludos en esta mañana, Marta, y me acompaña el Padre Víctor Manuel. Buenos días a todos. Es un placer estar aquí con ustedes, saber que se pueden conectar a través de Católica Radio o también a través de las redes sociales de la Católica o a través de la aplicación de Católica Radio. Es una alegría poder compartir nuevamente con ustedes en esta mañana. Como ustedes saben, Padre Víctor siempre trata de conseguirnos temas bien al día y que estén acorde con las necesidades o preocupaciones que ustedes nos traen, ¿verdad que sí? Que muchas veces pues nos traen preocupaciones o que las hemos escuchado en nuestros compañeros, nuestras amistades, nuestros amigos en la iglesia, nuestros hermanos en todas partes. Así que hoy Padre quiere compartirles unos consejos para poder ayudarlos a ustedes en la comunicación con los hijos. Muchas veces nos encontramos con padres con la preocupación de que es que no sé cómo acercarme a mis hijos, cómo hablar, cómo dialogar con ellos. Tenemos como que a veces, ¿verdad, padre? Pienso yo, he escuchado como que los dos extremos. Claro. Estos que son como que no tengo ningún tipo de comunicación con mis hijos, no sé cómo comunicarme con ellos, no sé cómo hacer que esa comunicación fluya. Tenemos el otro extremo, que son los que dicen mi comunicación fluye excelentemente bien porque somos amigos. Lo que ya hemos hablado, yo sé que en otros programas ya tú has hablado de la importancia de tener cuidado, de que no seamos amigos, pero que no podemos olvidar que somos los padres de nuestros hijos. Claro. Pues hay dos extremos ahí bien fuertes. ¿Cómo entonces podemos nosotros los padres, cuando a veces nos cuesta tanto, mantener esa comunicación que pueda fluir entre padres e hijos, para que haya esa comunicación? Pues buenos días primeramente a ti, Marta. Buenos días a todos los radioescuchas que se conectan fielmente todos los domingos a través de Católica Radio y a través de las redes sociales de la Pontificia Universidad Católica. Siempre es placer. Otro ratito más, otro domingo más en la mañana. Son las 10:30 de la mañana. Te acostumbramos ya a sacar este espacio. Pues Marta, el domingo pasado comenzamos propiamente una serie de programas que hemos querido dedicarle propiamente, ¿verdad?, a esta realidad de cómo trabajar con nuestros hijos. Ya el domingo pasado comenzamos con un primer momento donde empezamos a trabajar estos aspectos de cómo transmitir la fe. Dentro de lo que se habló en ese programa, que los invito a que vayan hacia las redes sociales y lo busquen, lo repasen, porque veíamos 5 cosas que nosotros realizamos que no funcionan y 3 cosas que deberíamos hacer que sí funcionan. O sea, ahí encontrábamos el contraste de cómo realmente a veces nosotros estamos haciendo cosas, pero no necesariamente estamos haciendo cosas efectivas. Y eso daba pie, Marta, a que empezáramos este bloque, como decimos nosotros, ¿verdad? De estas temáticas, tal vez ya dirigidas a trabajar con nuestros hijos. Notábamos que dentro de lo que ocurrió, se discutió en el programa pasado, uno de los aspectos más importantes, especialmente en la tendencia o en el trato con nuestros hijos, es el problema de la comunicación. Correcto. Cómo comunicar, qué realizar. Y veíamos que había un desfase entre lo que muchas veces ocurre cuando existe el testimonio, pero sin comunicación, y por otra parte, el que comunica y no da el testimonio. Entonces, ambas cosas eran como que ninguna de las dos funcionaba. Por consiguiente, eso da paso a que nosotros entendamos que es necesario comunicarnos. El testimonio es importante. Lo que realizamos en nuestra vida da el ejemplo correcto, pero a la vez es necesario nosotros comunicarnos efectivamente. Entonces hoy vamos entonces a tratar el tema de la comunicación efectiva con nuestros hijos, ¿verdad? Vamos a tratar 11 consejos que son breves de cómo nosotros comunicarnos con nuestros hijos, pero que a la vez sea una comunicación efectiva y a la vez que enriquezca la relación entre los padres y los hijos. Porque podemos pensar que nos estamos comunicando, pero ¿qué estamos comunicando? O sea, ¿y de qué manera nos estamos comunicando? Es lo que vamos a trabajar hoy.
para eso, haciendo nuestra búsqueda, ¿verdad? Que hacemos siempre para prepararnos, pues son temas sumamente interesantes. A mí este tema de la comunicación me encanta mucho porque todos tenemos que practicar la comunicación de alguna manera u otra. Así No mismo. tan solo con nuestros hijos, sino con nuestros esposos, esposas, en nuestros lugares de trabajo, con la familia, Nuestros familiares, en las exactamente, con todos. comunidades, en todo. Así que a pesar de que hoy lo vamos a enfocar trabajando, ¿verdad? El aspecto de cómo los padres se deben de comunicar con los hijos. También sería bueno que hiciéramos el ejercicio, aquel que nos está escuchando, y pudiera tal vez ver la capacidad que nosotros podemos desarrollar de también aplicar esto a la comunicación diaria con nuestros familiares, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros esposos, porque aplica para todo. Entonces, vamos a partir desde esa premisa, porque una de las grandes preocupaciones que tenemos todos es cómo nos comunicamos. Y número dos, porque a veces tengo la necesidad de decir algo, pero no encuentro cómo hacerlo. Entonces, Claro. hoy vamos a ir sobre esos 11 puntos que quisiera compartir con ustedes. El primer punto que quisiera tal vez traer a la mesa para eso de discutir un poco es el tema de hablar mucho. El primero, hablar mucho con nuestros hijos. O sea, tenemos que hablar mucho con nuestros hijos. Fíjense que no estoy diciendo un poquito, ni estoy diciendo de vez en cuando o de cuando en vez. No, tenemos que tener conversaciones. Por eso el primer punto es hablar mucho. Es fundamental que nuestras conversaciones no se limiten en simplemente dar tal vez una directriz o una Un recomendación. regaño. Ujú. Claro. Eso es lo que nosotros comunicamos. Nosotros nos encanta regañar. Padres, que yo no Regañar. regaño mucho, pues tienes un problema de comunicación. Un problema de comunicación. Entonces, no se puede limitar el dialogar o las conversaciones simplemente a dar directrices. Mira, tienes que hacer esto, tienes que comportarte de esta manera. Cuando sean consejos, simplemente dar el consejo y nada más. Sino, tenemos que buscar de encontrar tiempo para hablar de todo y Elaborar, no quedarse ahí. claro, hablar de todo y en abundancia. Yo Ujú. digo que hay tantas cosas que conversar. La vida es tan compleja y tiene tantas realidades y tiene tantas cosas que yo digo, ¿por qué nos limitamos a hablar simplemente de una sola cosa o de dos cosas cuando hay tema de todo? O simplemente no hablar, padre, porque hoy en día Ah, hemos bueno, visto cómo lamentablemente, debido a las redes sociales, el internet y tantas otras cosas, que se ha perdido la comunicación, no solamente entre padres e hijos, entre los matrimonios, entre los hermanos, entre los compañeros de trabajo, entre los estudiantes, entre claro. todos. Es como que vivo tan conectado ahora nada más que las redes que me olvido de dialogar, de conversar, de como tú dices, de tantos temas. Es importante, mira, la conversación o la comunicación no solamente puede ser necesariamente, como te decía, dar directrices. Mira, Ujú, se puede hablar de la vida, hay que hablar del arte, hay que hablar de la fe, hay que hablar de la música, hay que hablar de lo que le gusta, hay que hablar de dinero, hay que hablar de economía, de trabajo, o sea, hay tantas cosas de las cuales tenemos que dialogar. No nos podemos limitar simplemente a, como te decía, una directriz o simplemente un regaño cuando hacemos algo mal, sino que debe ujú. ser una conversación que se nutra de las realidades. Qué bonito es cuando, por ejemplo, nuestros hijos tienen sus situaciones, a lo mejor están medios enamorados, por ponerte un ejemplo. Se sienta en la libertad, porque no lo hacen, y eso es uno de los graves retos Claro. que tenemos hoy Ujú, día, de sentarse con su padre, sentarse con su madre y decirle, me está pasando esto, ujú, siento esto, tengo estas cosquillitas o X cosas, yo digo, caramba, de la misma manera cuando surgen los problemas en las relaciones, que puedan tener esa libertad de venir y poder dialogar sobre estos aspectos. ujú. Así mismo. Qué bonito cuando también se va aumentando esa comunicación en torno a qué cosa quiero hacer en un futuro, cuáles son mis prioridades en la vida, qué quiero realizar, mi preparación académica, hacia dónde la quiero dirigir, cuáles Ujú, son mis expectativas de la vida. O sea, cuando hayan, o sea, en la conversación no puede limitarse simplemente a esto. La música misma, el arte mismo. Me gusta tal música, me gusta esto, me gusta la pintura, me gusta el deporte. O sea, que nosotros tenemos tantas cosas de las cuales podemos mantener una conversación. Por ende, un primer paso para comunicarme es hablar mucho, porque hay tantos temas. Entonces, una de las grandes preocupaciones que yo tengo como sacerdote y a la vez como hijo también es que a veces nos limitamos en nuestras conversaciones y a veces
aunque son personas bien cercanas a nosotros, somos extraños. Lamentablemente. Somos extraños. O sea, llegar a una etapa de tu vida de darte cuenta, como hijo, por ejemplo, en mi caso, que hay cosas de mis padres que yo no conozco, Que que se yo... pierde, que se pierde esa comunicación, que se pierde es como que si no hubiese un tema, como tú estás diciendo, padre, tú dices, hay muchos temas de que hablar y es como llegamos a un punto en el que no hay un tema en común de qué dialogar, de qué hablar, cuando hay tanto que buscar, es Claro, a verdad. veces, o sea, una preocupación que yo tengo como hijo es es que mis padres lleguen en un momento en su vida y yo no sepa ni cuáles son sus gustos, hacia dónde se dirige, o sea, su Ujú, manera de pensar. De la misma manera lo pongo a la inversa. La preocupación de un padre que a la hora de la verdad sus hijos ya llegan a la adultez y ellos no logren conocer realmente los gustos, la forma de pensar, etcétera, de sus hijos. ujú. Entonces, a veces nosotros nos limitamos en los temas porque decimos, "Ah, este tema es trivial o este tema es tabú", porque esa es la otra. Tenemos también nuestra Ujú. forma de decir, "Mi padre, por ejemplo, los temas de sexualidad, ¿por qué no decirlo? O sea, no, padre, yo eso no lo toco en casa, yo no lo hablo en casa". Y a veces digo, ¿y quién se lo enseña? Y se lo enseña. ¿Quién le contesta las preguntas? O sea, ¿dónde estamos nosotros parados para realmente... Ah, que el tema es incómodo, claro que es incómodo, pero los temas incómodos hay que atenderlos. Y qué mejor que sea yo el que le provea a ellos el espacio para dialogar. Dentro de esa misma realidad, dentro de ese mismo primer punto, también nosotros tenemos que establecer prioridades. A veces la excusa perfecta para todo, no tengo tiempo, o estoy apurado, o tengo cosas que hacer, o tengo cosas más importantes, como a veces escuchamos. A veces decimos cosas más Más importantes. importantes que fuera de los hijos no debe de ser. Claro, Bueno, ya tú habías hablado de los niveles de claro, importancia, Dios claro, primero y luego el esposo, luego los claro, hijos. claro. Entonces, o sea, no es importante, tengo cosas más importantes que hacer. Cuando tú Ujú. le dices eso, yo que a lo mejor voy a establecer una conversación contigo porque tengo una duda, porque tengo una necesidad de un consejo, porque a lo mejor siento la necesidad de desahogarme y tú Claro, me estás diciendo, no tengo el tiempo o tengo otra cosa más importante que hacer o hablamos después, ya automáticamente cerraste la la puerta, comunicación. definitivo. Entonces, por ende, hablar mucho implica también sacar los espacios. Los espacios hay que crearlos. O sea, si yo quiero mantener una comunicación efectiva con mi hijo o mi hija, yo necesito crear el espacio para que eso se dé. Debe ser una prioridad. Y por ende, yo también tengo que estar preparado para tocar temas incómodos. Pero qué mejor que los pueda tocar yo, que soy su padre, qué bueno que Ujú. fuera ser yo, que es la madre, y no que la toque el vecino, que la toque el otro, que la toque acá el amiguito, que lo busquen en YouTube, que lo busquen en San Google. Que lo puedan aprender erróneamente en lugar de correctamente. Como digo yo, Ujú, lo buscan ahora en San Google. Ahora todo es Google, todo es Google y YouTube. Entonces, ujú. buscan a veces páginas que no son adecuadas, que la información es errónea, buscan videos que a veces lo que hacen es desinformar en vez de informar, dialogan con otras personas que a lo mejor no tienen una visión correcta de las cosas, que no aman a la persona, por ende, indirectamente a lo mejor lo que hacen es que manipulan la información. Por ende, es importante que para que exista un diálogo eficaz y productivo, ¿verdad? Una sana comunicación, primero tengo que hablar mucho, tengo que estar consciente de que tengo que gastar tiempo. Por eso le pongo a hablar mucho, porque nosotros no podemos decir, ah, pues yo voy a hablar contigo una vez al mes o voy a sacar un espacio de una hora contigo. No, hay conversaciones que lamentablemente tengas el tiempo medido o no, una hora tú no la corres. O Y sea, es menos la con pura los hijos, realidad. definitivo. Ujú. Depende propiamente de muchos aspectos. Entonces, ese primer punto es sumamente importante. Si usted es una persona que a usted no le gusta hablar mucho, pues usted tiene un grave problema, porque lo que usted no hable, lo hablará otro. Ujú. Entonces, otra persona llenará ese vacío. Y si otra persona Cierto. llena ese vacío, lo más probable va a sacar el espacio, el tiempo y la educación se pierde o a lo mejor lo que usted entiende que es correcto no lo está transmitiendo. Por ende, necesitamos buscar ese tiempo, ese espacio y sentarnos a hablar de la vida, de lo que surja. Eso le llamo conversaciones espontáneas. Yo no tengo un libreto cuando me siento con mi hijo, con mi hija, con mi esposo, con mi esposa. Yo no tengo un libreto. Tengo que estar abierto a que sea una conversación espontánea y que tome el tiempo que tenga que tomar, Ujú. pero eso ayuda no tan solo a una transmisión efectiva, sino también a que la relación sea efectiva y afectiva.
Porque si tú me estás brindando tiempo y espacio, estoy matando dos pájaros de un tiro. Pues estoy creando en ti confianza hacia mí y a la vez yo estoy logrando transmitir ese proceso de manera correcta. Segundo punto, Marta, que lo vamos a correr antes de irnos a la pausa, en el tiempito que nos queda. Importante, el segundo, escucharles cuando ellos quieran hablar. Está Ya, muy relacionado a ese primero, ya definitivo. claro, ya yo venía anunciándolo, de verdad, de manera solapada, Sí, porque ¿qué problema tenemos nosotros? No, no te puedo atender ahora. Yo digo, pero ¿cuál es la importancia? O sea, ¿qué hay de... Digo, obviamente hay cosas que son importantes, lo reconocemos, claro. pero si el hijo o la hija quiere hablar en ese momento porque es que el que tiene la necesidad de hablar, entonces nosotros tenemos que buscar el espacio para hacerlo. Y si ese es el momento, la prioridad es esa. O sea, hay que buscar la manera de bloquear, al menos que sea algo de vida o muerte, que la vida de nosotros esté en riesgo, pues ya esos son otros 20 pesos. Pero el 99.9% de las veces no es así. Así que es importante escucharles cuando ellos quieran hablar. No podemos pretender, Marta, que ellos nos escuchen si siempre que acuden a nosotros por una cuestión, simplemente nosotros tengamos algo que hacer más importante que ellos. O sea, le damos de Porque no lado, nos van a volver a buscar. claro, le damos el lado y no escuchamos lo que nos quieren decir. Entonces, ¿qué ocurre? Buscan contestación en otros lugares. Ujú. Entonces, es importante también porque eso va unido también al ejemplo. Ahora traigo lo que tal vez el complemento. Si yo te estoy hablando a ti y quiero que tú tengas confianza conmigo, yo te tengo que dar el ejemplo. Te tengo que dar el testimonio de que tú eres importante. Por ende, cuando un hijo quiere hablar, hay que escucharlo. Que hay que poner en pausa mil cosas, ponga en pausa mil cosas. Pero es importante Pero porque, escúchelo, claro. claro, porque si no lo escucho y después le digo, tú no hablas conmigo, pero ¿por qué tú no me lo dijiste? ¿Pero por qué pasó esto? Bueno, a lo mejor intentó mil veces y a lo mejor en las mil veces tenías algo más importante que hacer. Ujú. O a lo mejor le dijiste, hablamos de eso después, en lo que déjame desocuparme de algo y nunca te desocupaste. Y nunca le prestaste atención. Entonces, O aquellos que dicen que están escuchando, pero lamentablemente no están escuchando, lo que están es simplemente oyendo que el niño o la niña, el joven, la joven, dice algo, pero no saben porque no hay una escucha de verdad. Así que no sé lo que tú me claro. estás diciendo. Y entonces a eso le añado que es importante hacer silencio. Fíjate, Marta, yo tengo un grave problema con esto de la comunicación y lo comparto contigo y con los radioescuchas, porque es la verdad. Vamos a tener una conversación, pero yo soy el que hablo. Entonces, cada vez que tú vas a hablar, yo no te permito hablar. Ujú, también, correcto, Entonces, estamos interrumpiendo todo el tiempo. todo el tiempo. Entonces, manipulo indirectamente, manipulo la conversación hacia mí. Claro, Entonces, exactamente. después ya me llevo a la mente, hablé y todo lo demás, tuve una conversación afectiva o efectiva y la otra persona está diciendo, no me dejó hablar. Cierto. O sea, fíjate, a mí me pasa a veces lo contrario, Marta. Por eso lo traigo, porque para ser un buen conversador, primeramente tienes que saber escuchar. Escuchar. O sea, el arte es el arte de un buen El arte es el conversador, escucho. Ujú, es el arte de la escucha, no del hablar. exactamente. A mí me ha pasado que yo he tenido en mi oficina situaciones donde vienen personas sumamente agitadas por problemas o situaciones o cargadas y yo simplemente me siento, me paro allí y le digo, cuéntame, ¿qué te pasa? Y taca, que taca, taca, que taca. La persona a veces está media hora hablando, yo no digo nada. Y de momento yo le digo dos o tres cosas, la persona se levanta y se va y, pues, padre, gracias por su consejo y por su cosa. Yo a veces digo, ¿qué consejo de qué? Yo no le dije nada. O sea, pero la persona vació, lo que necesitaba era vaciarse. Alguien que le escuchara, claro, Ya definitivo. está. Y conversamos, claro. ¿Que le di algún consejo? Sí, pero ¿quién habló más? La persona que tenía la necesidad de hablar. Entonces, para ser un buen conversador, a veces lo primero que tenemos que saber es escuchar. Escuchar. Por ende, en una conversación con nuestros hijos, si tu hijo te dice a ti, papi, mami, necesito hablar contigo y es ahora, déjelo que hable, Dejarlo todo y escucharlo. Ujú. escúchelo. Por eso decía, escucharlos siempre que ellos quieran hablar. Entonces, si ellos son los que quieren hablar, usted escuche, antes de usted opinar, escuche cuál es el problema que tiene, cuál es su punto de vista, por qué tiene la preocupación, qué le ocurre, antes de usted después decirle, mira, haz esto, debes hacer esto, esto va a pasar de esta manera, pero tenemos que aprender a tener esa escucha constante.
Entonces, debemos también hacer un poco de silencio porque volvemos a lo mismo. Para Max, poder escuchar, claro. Máxime, Marta, como te decía, cuando son temas incómodos, nosotros pretendemos acortar. No, no me toques este tema, porque si me tocas este tema o estas cosas, bla, bla, entonces tenemos que aprender a dejar estas cosas a un lado y tenemos entonces que empezar a dar ese espacio de escucha y a la vez de dialogar. Hay que aprender a hacer el espacio. Cuando un hijo nos pide hablar, hay que hacer el espacio y hay que buscar el tiempo y el tiempo es el momento. No sabemos qué hay detrás de su preocupación y no sabemos cuánto bien podemos hacerle a nuestros hijos e inclusive a nuestra relación con nuestros hijos simplemente con sacar el tiempo para escucharlos. Así que Marta, con eso podemos hacer la pausa y cuando regresemos podemos retomar estos 11 puntos que quiero compartir con los radioescuchas hoy. Eso es así, gracias Padre. Como dice Padre Víctor, es momento de hacer una pausa, pero no se vayan, para que entonces no se pierdan la segunda parte del programa y puedan entonces captar esos últimos consejos, recomendaciones de cómo mejorar las conversaciones con nuestros hijos. Continuamos ya mismito con ustedes, regresamos en breve. ¡Que viva la familia! Regresamos aquí a la familia por el 88.9 y 89.1 FM de Católica Radio. Un saludo también a todos aquellos que se nos unen a través de las redes sociales de la Católica o de la aplicación de Católica Radio. Es para nosotros una alegría estar Padre Víctor y yo aquí con ustedes en esta mañana de domingo. En el día de hoy, Padre ha querido traernos eh, unos consejos sobre cómo nosotros podemos mejorar nuestra relación de comunicación, ¿verdad? Nuestra relación de comunicación, el aspecto del diálogo con nuestros hijos. Hablábamos en la primera parte del programa que muchos son los padres que a veces tienen esta preocupación de que es que yo no logro tener una comunicación con mis hijos, ellos no hablan conmigo, nuestra comunicación no es efectiva, o como nos decía para en la primera parte del programa, no es afectiva, o el otro extremo, los que dicen, sí, nosotros tenemos muy buena comunicación, nosotros nos hablamos de todo, pero llegamos entonces a veces a que de verdad no hay esa comunicación, como decía Padre, efectiva y afectiva. Muy Que bien. Padre lo recalcó varias veces en la primera parte del programa, así que si se lo perdió, búsquelo para que repase esa parte del programa. Porque en esa primera parte del programa, Padre nos habló de dos de esos consejos que nosotros debemos tomar en cuenta. Y la primera es hablar mucho y la segunda que está atada a esa, dentro de ese hablar mucho, aprender a escuchar. Porque muchas veces, lamentablemente, nuestros hijos, especialmente los niños pequeños, muchas veces vemos cómo se nos acercan con sus preocupaciones, ¿verdad? Supuestas preocupaciones, digo entre comillas, porque tal vez usted piense, pero es que eso no son preocupaciones, pero es un niño, para él esas son sus preocupaciones, o para ella esas son sus preocupaciones, y si para él o para ella esas son sus preocupaciones, para usted también Claro. como papá o como mamá, poder guiarlo, dirigirlo, escucharlo. Mi padre nos decía la importancia de que nosotros aprendamos a hacer silencio y escucharlos más, a escuchar lo que ellos nos tienen que decir, que para ellos es tan importante. No pensemos que porque son pequeños o porque son jóvenes, esto no tiene significancia o importancia. Sí la tiene, porque para ellos la tiene. Así que para usted también, como papá o como mamá, ¿verdad? Como una persona que está cuidando jóvenes o niños, educándolos, es importante. También nos decía padre, porque a veces no nos damos cuenta de que entonces lo buscan por otros lados, con otras personas, y tal vez no son las fuentes más confiables, tal vez no es la mejor manera de aprender la información, o como decía padre, está aprendiendo no como usted quiere que la aprenda, Eso es de la así. manera equivocada. Padre, ¿qué más podemos hacer nosotros los padres para poder mejorar esa conversación, esa comunicación con nuestros hijos? Pues bien, Marta, el tercer punto que comparto con ustedes en esta mañana es sumamente importante. Responder siempre sus preguntas. Padre, pero ¿y si me hace una pregunta que yo no sé? Pues mire, tiene dos opciones. O usted le dice esta conversación sobre este tema que no lo sé, voy a buscar la información y más tarde te contesto. O puede hacer un ejercicio mejor todavía. Como no lo sé y tú no lo sabes, juntos vamos a buscar la contestación a esta pregunta. Definitivo. Evitar Pues, el por qué sí o por qué no, porque muchas claro, veces es la contestación, porque sí, porque no, por no hablar, por no darle esa contestación. porque yo soy tu papá, o soy tu mamá. También, también, porque yo Esa es lo digo, la clásica, porque porque yo yo lo lo digo, ¿verdad? digo. Entonces, sí, eso es palabra, eso es casi palabra de Dios, punto. O sea, es una oportunidad, fíjense, cuando nosotros realmente no tenemos la contestación a una pregunta, yo lo veo como una oportunidad de crecimiento. ¿Por qué? Porque me Cierto. pone a buscar.
me pone a adquirir conocimiento. A lo mejor no necesariamente es que no lo sé, a lo mejor es que tal vez nunca me lo había preguntado, tal vez es cuestión de hacer simplemente un ejercicio de búsqueda. Pero te decía que en vez de decirle a veces, mira, te contesto después, qué bonito sería, mira, juntos vamos a buscar, vamos a hacer el Definitivo. ejercicio juntos. Así aprendemos los dos. Eso crea también lo que le llaman este bonding, ¿verdad? Entre padre e hijo, que a la hora de la verdad, pues mira, yo puedo venir a papi, a papi o a mami con esta duda, a lo mejor él no me la va a poder contestar, pero vamos a buscarla juntos, vamos a aprender en el camino. Y eso va creando también esa unidad. Así que es importante lo que sepamos, contestarlo y contestarlo correctamente, sin miedo. A veces tenemos miedo en contestar, aunque sé la respuesta, aunque sé no se la digo o se la digo ahí como que, pues, Disfrazada. Ujú, disfrazada. No, hablemos con rectitud, tranquilamente. Yo creo que eso es parte de lo que crea esa confianza. Un cuarto punto que va también ligada a a esa tercera, Marta, es que no debemos enjuiciarles por lo que dicen. O sea, nosotros a veces tildamos de boberas lo que nos están preguntando. Tú bien lo decías ahora en la introducción de esta segunda parte. Tal vez para mí que soy un adulto o que estoy envuelto en otras cosas, a lo mejor puede ser que mi vida está metida en otras cosas. ujú. A lo mejor mi preocupación es económica, a lo mejor mi preocupación es laboral, inclusive a lo mejor tengo mis problemas en mi propia relación matrimonial, que tal vez son unas cosas que para mí son importantes. Y a lo mejor te viene con una pregunta de una relacioncita o una duda que le surge en la escuela o algo así, y uno dice, estos son boberas, Ujú, porque a lo mejor tu capacidad está en otro nivel, pero nosotros no podemos enjuiciarlos porque piensen o tengan esas dudas. Yo a veces pienso que nosotros nos olvidamos que nosotros fuimos niños en algún momento, que tuvimos nuestras dudas en algún momento. Entonces, no se pueden enjuiciarlo. Al contrario, debemos intentar comprender por qué lo dicen. O sea, cuál es su duda, ¿verdad? O por qué es que están realizando lo que hacen, por qué es que tomaron la decisión que tomaron. O sea, es importante, ¿verdad? En vez de enjuiciarlos, entonces, conocer cuál es la realidad que hay detrás de esa duda o de esa conducta que a lo mejor te está preguntando. Entonces, para eso hay que ser empáticos, no podemos venir a enjuiciarlo. Esto es una sí va a bobera, decir, ¿no? entenderlo desde su punto de vista, Claro, lo cual es eso, empatía. eso no es ninguna bobera. Ujú, O exactamente. sea, no es ninguna bobera. A lo mejor para mí, que soy un adulto, que ya yo pasé por esa etapa, a lo mejor yo puedo pensar si es una bobera o decir es cosa de niños, o cosa de adolescentes, o cosa de jóvenes, o cosa de universitarios, porque nosotros le Ujú, ponemos como que etapa, pero sí, nosotros pasamos por ahí. claro. A lo mejor una duda que yo tengo siendo un niño puede ayudarme a mí a cambiar mi percepción de la vida. Por ende, no podemos poner tampoco y desvirtuar esa realidad porque volvemos. Los niños son esponjas. Ujú, Lo bien enseñado en un niño es lo bien que ese niño lo va a realizar cuando sea un adulto. Y esto es muy cierto. Lo veíamos también con la fe. ¿Por qué es importante? Porque obviamente un niño es una esponja y lo que bien se aprende y bien se ejecuta. A un niño claro. tú le enseñas una oración hoy y a los 15 años, aunque no la jese, usted la empieza a rezar y la persona se la sabe de memoria. ¿Te acuerdas? Eso es así. O sea, en estos días celebramos los ángeles custodios y tan pronto yo pienso en los ángeles custodios, pienso en la oración de mi ángel de la guarda. Deja de la guarda, Ángel de la yo guarda, también. dulce compañía. O sea, ya Así mismo. automáticamente viene. A lo Ujú, mejor tú dices, yo no la rezo. O a lo mejor yo hace años que no la rezo, pero escuchas ángeles custodios y rápido te llega ¿verdad? Entonces, que por cierto, aprovecho para decirles que la recen esa oración todos los días. De esto importante no es una oración de niños, es una oración que en la cual de todos, reconocemos para todos. la compañía Ujú, de Dios por medio de sus ángeles en nuestra vida. Así que usted no piense que eso es una bobera de niños, diario, usted gésela. diario. Claro que sí. Un quinto punto que va atado, Marta, a ese también a ese cuarto, porque como vemos, vamos en secuencia. También es importante preguntar sus opiniones sobre los distintos temas. Si él te trae una preocupación o ella te trae una preocupación, antes de tú decir, de desembocarte en contestar, pregúntale por qué opina de esa manera. O sea, si por ejemplo el tema es de la música, o el tema es del arte, o el tema es de una relación, o el tema es de un trabajo, lo que sea,
Antes de tú desembocarte y decirle, esto es así, pregúntale cuál es su opinión. Dale su espacio, ¿verdad? Aunque la que te contesten a lo mejor tú digas, pues no es una contestación lógica, coherente, pero es importante que tengamos en cuenta la manera en que él ve la vida antes de yo lanzarme a una contestación. Eso también se llama aprender a escuchar, porque volvemos, si yo no te escucho, yo tal vez estaría imponiendo, por ponerlo de una manera tal vez que se pueda entender, imponiendo mi forma de pensar sin darte la oportunidad de escuchar tu opinión. Entonces es importante yo permitir que tú opines sobre el tema. No, porque es que esto ocurre de esta manera. Pero ¿qué tú piensas? O esto en la vida se realiza de esta manera, pero ¿tú qué piensas? ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Porque lo llevamos a razonar. Exacto. Y entonces es importante porque eso también, inclusive al tú escuchar su opinión, vuelvo a insistir, se va creando esa confianza de que mi papá, mi mamá no me juzgan, mi papá, mi mamá me escuchan, le dan importancia a mi forma de pensar, por ende yo tengo la confianza de que de ir a La preguntar confianza. y voy creando una comunicación efectiva, ¿verdad? Porque ya no tengo por qué reservarme, al contrario, lo puedo decir porque sé que no me van a juzgar. Por La ende, confianza crece. claro, por ende, la número 6 que comparto, que es sumamente importante también, es atender a todo lo que están expresando. Mira, Marta, no hay nada más, di- diría desagradable, porque es la palabra tal vez que me llega a la mente y yo creo mucho en el Espíritu Santo, pero no hay nada más desagradable, Marta, que uno tener una conversación con alguien y que la persona no te esté atendiendo. No te está atendiendo, claro, definitivo. Es sumamente desagradable. Y encima de eso, le quita, te corta el deseo de dialogar, Desde- de hablar. Ya automáticamente la conversación en ese preciso momento se murió. Sí, sí, te estoy atendiendo, pero con el celular en la mano. Sí, sí, Ujú. háblame, que yo te estoy escuchando. Ajá. Pero no sabes ni lo que estás diciendo. Claro. Digo, hay algunos como yo que somos multitasking y obviamente, pues, con la experiencia de la vida, pues yo puedo estar haciendo una cosa y lo más Hacemos varias probable cosas. Yo también. y yo te Ujú. escucho y después te digo, te estoy atendiendo, pero mira, para que veas que te estoy atendiendo, tú acabas de decir esto. Ay, el padre me está escuchando. Yo sí te estoy escuchando. Tal vez estoy anotando algo, pero te estoy prestando atención, no es que, ¿verdad? Aunque Yo no hago lo tengo mismo. información visual, Ujú, yo hago lo mismo. que no es lo correcto. No estoy diciendo que sea lo correcto. No, claro, yo también ¿Verdad? estoy de acuerdo. El Ujú. contacto visual es Es importante, importante. la atención a los gestos, hay que atender a esas sensaciones, los sentidos, lo que la persona transmite a través de su mirada, a través de sus labios, a través de los movimientos Ese físicos. lenguaje corporal, Claro, es exactamente, las sumamente expresiones importante. faciales, claro. Claro, entonces hay que ver todo esto porque a veces hablan de algún tema y tú notas que le da vergüenza, a veces cometen un error y tú los ves que no encuentran cómo soltarlo. A veces tú los ves temblorosos, que significa que a lo mejor se sienten que han cometido algún error, algo que no es. Entonces es importante, como te decía, atender precisamente todo lo que ellos realizan y atender, ¿verdad?, lo que es este lenguaje corporal. Un punto número 7, Marta, que va también ligado a esto, es demostrar agrado por la forma en que cuentan las cosas. Mira, tal vez no quisiera decir que aunque sea desagradable, lo hagas, pero si lo miramos como un fin que yo quiero fortalecer, pues yo tengo que demostrar que te estoy atendiendo y parte de demostrar que te estoy atendiendo es yo agradecer que tú tengas la capacidad de transmitir lo que quieras transmitir. Entonces yo tengo que demostrar ese agrado a que, aunque tal vez no necesariamente me agrade a mí el tema, la manera en cómo lo dialoga, pero yo tengo que tratar de demostrarte a ti que me agrada, porque entonces si lo que estoy buscando es la finalidad de lo que es el tema de hoy, ¿verdad? Buscar fortalecer ese diálogo y fortalecer, yo tengo que demostrarte, primero, que te estoy atendiendo y número dos, que estoy atendiendo tus gestos, la forma de dialogar y número siete, que me siento, que es una conversación agradable. Ujú, O sea, que yo estoy ahí, pero ¿sabes? Me agrada el de claro. pasar este tiempo contigo.
No es como que te estoy escuchando, sí, pero dame que me tengo que ir mandado. No, te estoy prestando la atención. Entonces hay que tomar eso en serio, ¿sabes? Esto es importante e inclusive porque también les deja saber a ellos que estamos orgullosos de que ellos puedan venir donde nosotros a decirnos lo que nos quieren decir. Claro. Entonces eso es sumamente importante. El punto número 8, Marta, ya estamos llegando a la parte final e interesante de esto. Es importante hablar de todo sin preocupación, pero en serio. Fíjense que, como lo digo, hablar Ujú. de todo, porque son diversos temas. Padre, ¿y el tema de la sexualidad lo tengo que tratar? Sí. Padre, el tema de la música de hoy día que se escucha, que a la hora de la verdad, bla, bla, sí. Los gustos, sí. La vestimenta, sí. De prioridades en la vida, claro. De la relación que tiene con la noviecita o con el noviecito, sí. De los problemas de los estudios, sí. Padre, ¿tengo dudas de fe? Sí. O sea, hay que hablar de todo. Todo. Ujú. Todo. Sin límites. O sea, nosotros no podemos decir, no, yo puedo hablar de todo con mi hijo menos de sexualidad. Bueno, pues usted tiene un grave problema, porque la sociedad de hoy se mueve a través de la sexualidad. Ujú. Ese es el bombardeo de nuestros hijos. Entonces, si El tú no le bombardeo. hablas, entonces tienes un problema. Número dos, hay que hablarle sin preocupación. O sea, hay que darle a entender a ellos, ¿verdad? Que ellos pueden sentirse libres de hablar de cualquier tema con nosotros. Y número tres, hay que tratar los temas en serio, por más bobos que parezcan. Hay que contestarles de una manera seria. No debemos de evitar temas, ni decir que esos temas son tabús, ni nada por el estilo. Tampoco también debemos de huir de las ironías, de los sarcasmos. Ya, yo ahí tengo que bregar con eso, porque yo soy medio sarcástico a veces, pero Uno de mis obviamente hijos también, me yo lo encantan. hago ya a nivel sacerdotal muchas veces para poner a pensar a la gente, ¿verdad? Trato con adultos y a veces pues le tiro mi sarcasmo para, adiós, espérate, el padre dijo esto. No, y entonces los pongo a pensar. Entonces, pero es importante que no haya ese tipo de sarcasmo, no hayan ironías y escucharlos siempre con atención, dándole a entender a ellos que lo que están diciendo es importante. Deben sentir que pueden hablar de cualquier cosa sin tabú y de tú a tú, o sea, tranquilamente. Por ende, hay que hablar de todo sin preocupación y en serio. Ay, padre, que mi hija me está hablando de sexualidad y tiene 13 años. Y si entonces, si yo le hablo de sexualidad, le voy a tal vez a activar la parte sexual. Mi hermanito, mi hermanita, si te está hablando de sexo o de sexualidad, lo más probable ya está activada. Entonces, huimos por decirle, por no decirle esto, porque no quiero, cuando la realidad es que ya está activo. O sea, la sexualidad, lamentablemente hoy día, y yo lo dije en un programa con estadísticas, es que se inician en el aspecto sexual con 12 y 13 años. No es la sociedad en la que Lamentablemente. nosotros nos Ujú. criamos. Ujú. No es cuando yo me crié, que a los 18 todavía los muchachos y las muchachas estaban jugando con 20 cosas y no, y, ¿sabes? No era eso. O sea, hoy día con 13 años, 12 años ya están activados y no necesariamente estamos hablando a nivel de relaciones sexuales, pero sí la Ujú. sexualidad está activa. Máxime con la tecnología, con la Pues, pornografía, con tantas cosas, con los accesos a los celulares, a las ujú. tabletas, Los a mismos videojuegos, claro. todo, la Las canciones, música. exactamente. Entonces, ay no, padre, yo puedo hablar de todo lo mismo menos esto. Pues usted tiene un grave problema. Por ende, tenemos que hablar de todo sin preocupaciones y en serio. Es importante, el punto número 9, ya estamos casi terminando, es callar cuando hablen y dejarles terminar las frases. Esto yo lo corrijo hasta los matrimonios, Marta. Sí, porque no dejamos hablar, no ha terminado, no No, ha terminado y ya estamos contestando, yo estamos no diciendo sé, lo que piensan. yo me río porque cada vez que hablo sobre esto me acuerdo de un comercial de televisión, de un plan médico que no voy a mencionar para no hacerle promoción, pero que ponían dos viejitos, ¿verdad? Dos viejitos casados, y cada vez que ella decía algo, él terminaba la frase. Y ella empezaba a hablar y él terminaba la frase. No, no es que nosotros, él sabe hasta lo que yo voy a decir con nada más de mirar. Ajá, sí, Entonces yo decía, o sea, que ella no habla, porque él la mira y ya ella sabe todo. O sea, ya sabes. ese tipo de conversación no es eficaz. Es que ya yo sé por dónde tú vienes, pero ¿cómo es que tú sabes por dónde yo vengo si no te he acabado de decir lo que te quiero decir? Entonces es importante Hay que escucharlo, callarnos claro. cuando, o sea, Ujú. hacer silencio cuando ellos están hablando y dejarlos Exacto. terminar, porque no debemos adelantarnos ni corregirles constantemente, sin ni tan siquiera dejarlos terminar su frase.
Entonces es importante, por eso decía, gastarnos el tiempo, sin apuros, sin preocupaciones, déjelo hablar. Cuando él termine su punto, su frase, o ella termine su punto, su frase, entonces nosotros tenemos la capacidad de entonces poder propiamente, ¿verdad?, establecer lo que es ese diálogo y ir sobre esa realidad. Por ende, la número 10, que va ligada a esa número 9, hay que atenderlos plenamente. ¿Qué es atender plenamente, Marta? En una sociedad hoy día que la gente ha perdido la atención. Lamentablemente. Primero, y aquí, esto es importante porque como decía en la introducción, esto se aplica a todo. Si usted tiene que tener una conversación efectiva y afectiva con alguien, lo primero es que usted tiene que tener toda la atención mirando a la persona, mirándolo a la cara, que haya contacto visual, Visual. que no haya distractores. Si usted es amante al celular, pues póngalo en algún lado donde usted no lo vea, métaselo en el bolsillo, guárdelo, póngalo a vibrar, quítale el sonido, no lo tenga de frente, porque Si son el televisor lo distrae, apaga el para el televisor. Así. televisor. O sea, Si la música lo distrae, también. tenemos que atenderlos y tenemos que estar mirándolos directamente a los ojos y tenemos que estar buscando esa conexión, mirar las distracciones, qué los distrae, qué los saca, porque obviamente eso es parte de lo que crea la atención. Si yo te miro a los ojos, tú me vas a terminar mirando a los ojos. Si yo miro tus gestos, tú vas a mirar mis gestos. Entonces estamos Claro. comunicándonos verbalmente, pero no verbalmente. De la misma manera que yo puedo sentir que mi hijo está a lo mejor hablando de un tema X o Y, él va a sentir cuando tal vez el tema para mí es incómodo o el tema para mí es difícil o el tema tal vez no lo entiendo. Y no tenemos que tener miedo a eso. Al contrario, atendámoslos pues, plenamente. Y para cerrar, Marta, este me encanta, porque yo soy de la escuela de que nosotros tenemos que buscar la manera de dialogar en unos términos que sean entendibles. Mira, Marta, uno de los errores graves a nosotros los sacerdotes nos pasa, pero todo el tiempo. A mí también me pasa todo el tiempo. Y yo sé que a los laicos les pasa. Yo fui laico 33 para 34 años y fui profesional siendo laico y estuve al frente de muchos proyectos siendo laico. Ujú, Por ende, lo que estoy hablando lo sé de los dos lados, del lado laical, pero del lado sacerdotal. ujú, Y es que muchas veces nosotros tendemos a prepararnos. Tenemos a lo mejor una maestría, a lo mejor tenemos un doctorado en alguna materia. En el caso de nosotros que trabajamos en una universidad, pues ujú. obviamente el lenguaje que utilizamos a veces son lenguajes muy técnicos porque estamos con estudiantes que están aprendiendo y entre Exacto. nosotros que somos profesionales de ciertos campos, pues tal vez no es tan natural este tipo de lenguaje técnico, pero el que está en el otro lado de la valla no necesariamente entiende el lenguaje que nosotros hablamos Exacto. Ujú. ni la manera de expresarlo. Digo que a nosotros los sacerdotes nos pasa porque a veces nosotros estamos hablando de unas cosas tan elevadas que el que está allá abajo está diciendo, oye, qué bonito, pero no entendí. No entendí. Lamentablemente, Y ¿cierto? a nosotros nos puede pasar también en el diario. Claro. Ujú. O sea, los padres que a veces tenemos estas preparaciones, tal vez hablamos con nuestro hijo, pero la forma en que lo estamos explicando es tan técnica, ¿no? Porque es que el cigoto de texto, y espérate, hello, explícamelo en manzanita. Hay que explicar las cosas en manzanita. Por ende, este punto número 11 para cerrar, nos dice claramente que hay que hablarles como si tuvieran 2 años. O sea, hay que hablar de un lenguaje súper sencillo, porque esto estimula primeramente su inteligencia, estimula su autoestima, estimula su madurez y su responsabilidad. Además, a nosotros nos permite inclusive acertar con más probabilidad con la edad real de la persona, porque a veces, no sé si a ti te pasa, Marte, tú tienes hijos y yo que te atiendo tanta gente, que tú dices, la persona tiene 20 años, pero su forma de pensar y de obrar, tú dices, es un niño. Es más, todavía es menor, exactamente. 14, 15, tú puedes decir, tengo una Menos, persona de es mucho 23 menos. años, pero su forma de pensar y de expresarse es de una persona de 15, de 18. Claro, y como el nivel de madurez se tarda en alcanzar, por lo Claro. tanto, eso es muy normal que pase, claro. Entonces es importante, por ende, nosotros bajarnos.
a ese nivel, bajar para que el lenguaje sea entendido. Entonces la persona no se siente mal porque yo estoy hablando de algo que de alguna manera que no me entiende, y a la vez le doy la oportunidad de que él se pueda expresar de una manera tranquila y sencilla y nos podamos entender. Así que nosotros siempre, y esto lo digo para todo, nosotros no podemos pretender que siempre que hablamos, la otra persona me tiene que entender, ¿no? Y como que damos por sentado, pero es que esta persona tiene 30 años. Sí, pero a lo mejor su forma de pensar no es de una persona de 30 años como la que tal vez tú conoces. A lo mejor tiene, no sé, algún tipo de regazo, de rezago, perdón. O a lo mejor, quién sabe, si todavía no ha madurado. Simplemente el área, exactamente, el vocabulario, el lenguaje que estamos utilizando, es algo que yo enseño mucho a mis estudiantes, no es el apropiado para ellos. Entonces tenemos que irnos un poco más bajo. Entonces hay que empezar poco a poco a trabajar. Entonces, eso es así. El lenguaje siempre tenemos que tratar de mantenerlo lo más sencillo posible. Simple, claro que sí. No importa quién lo escuche, lo pueda entender. Todos puedan entender. Lo pueda entender. Y yo creo que esa es la clave básica. Y Marta, yo creo que con eso hemos corrido estas 11 ideas de cómo nosotros podemos mantener una comunicación efectiva, pero que a la vez produzca, ¿verdad?, una comunicación afectiva entre los padres y los hijos. Muchas gracias, Padre Víctor. Te agradecemos estos consejos. Sí, que ustedes ya han escuchado a Padre Víctor. Y como dice él, hemos llegado al final de nuestro programa, pero queremos que usted se lleve estos 11 consejos, que usted los piense. Así que tarea para esta semana. Piensen en todo lo que Padre Víctor nos habló. Si ya se les olvidó, busquen el programa, toman anotaciones, lo repasan. Y queremos que usted se autoevalúe, que usted analice cuáles estoy haciendo, cuáles no estoy haciendo, cuáles estoy haciendo y estoy llevando a cabo de la manera más apropiada, o cuáles tengo que mejorar dentro de lo que estoy haciendo, o cuáles debo de incorporar, integrar en mi vida con mis hijos. Porque lo que queremos es eso, que podamos mejorar nuestra comunicación como padres con nuestros hijos, y no solo con ellos, como esposos, como hermanos, como miembros de familia, con compañeros, porque como nos decía Padre Víctor en la primera parte del programa, la comunicación es todo. Yo le enseño a mis estudiantes, en varios cursos que doy, que nosotros pasamos mayormente, según los expertos, el 70% de nuestro tiempo es comunicándonos. La comunicación es todo para nosotros. Así que imagínense, un 70% comunicándonos es mucho. Por lo tanto, tenemos que hacer de ella lo más efectiva posible, como nos decía Padre. En el caso de nuestros familiares, nuestros seres queridos, nuestros hijos en específico, que es de lo que Padre nos hablaba hoy, que también sea afectiva, que nos lleve a crear esa confianza el uno en el otro, de poder buscarnos en los momentos que sean, así sean positivos o no tan positivos, pero que siempre podamos contar los unos con los otros. Le damos las gracias a Padre Víctor por compartirnos esto. Ya ustedes saben que tienen tareas para que se realicen esta semana y lo puedan poner en práctica todos y cada uno de ellos. Lamentablemente, como les dijimos, hemos llegado al final de nuestro programa Que Viva la Familia. Ha sido más que un placer poder compartir con todos ustedes a través de Católica Radio o de las redes sociales de la Católica. Recuerda que tus comentarios, preguntas o dudas son súper importantes para nosotros, así que te puedes comunicar a nuestra oficina de emisión institucional al 787-651-2000, extensión 280, o a través de nuestro correo electrónico quevivalafamilia@pucpr.edu. Los esperamos el próximo domingo por el 88.9 y 89.1 FM en el oeste de Católica Radio. Que tengan un bendecido día del Señor y recuerden que viva la familia. La familia. Te esperamos el próximo domingo a las 10:30 de la mañana en Que Viva la Familia, porque estamos mano a mano contigo y con tu familia. ¡Que viva la familia! Es una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.